pues hay que ver, obviamente, qué partner de transformación digital voy a elegir. Pues esto es un poco como un matrimonio. O sea, la transformación digital no es un sitio al que llego, es un camino por el que transito. Y hoy hay N elementos digitales en la operación agrícola, pero en 5 años estaremos aquí y habrá otros elementos agrícolas. Habrá otros sensores, habrá drones, habrá elementos autónomos que hagan podas, que hagan cosecha. Pues ya vendrá. Pero lo que no va a cambiar es que los procesos de negocio van a seguir siendo los mismos. Querida comunidad, nos encontramos en un nuevo episodio de Agroventure Podcast y esta vez entrevistamos al ingeniero agrónomo Miguel Ángel Márquez, el representante de Hispatec para Latinoamérica, una de las empresas líderes a nivel global sobre agrotecnología. Y nos muestra cómo poder generar impactos, generando la trazabilidad y el impacto real que la tecnología genera para las empresas agro en Latam. No se lo pierdan. Saludos a todos y bienvenidos a Agroventure. En este podcast vamos a sumergirnos en el mundo agrícola, explorando alternativas, herramientas y tendencias que nos permitan robustecer el crecimiento agropecuario de Latinoamérica. Soy Miller Preciado y seré su guía en este viaje por el campo. Bueno, querida comunidad, estamos en un nuevo episodio de Agroventure Podcast, en donde tenemos a un invitado de lujo. Ustedes saben que yo siempre hablo sobre cómo la tecnología genera impacto en la agricultura y para eso tenemos hoy a Miguel Ángel. Miguel Ángel hace parte de una gran compañía que se llama Hispatec y lo que queremos hacer en este caso, Miguel Ángel, es primera pregunta. Todos los invitados a este podcast los denominamos agroapasionados. Miguel Ángel, ¿tú te denominas un agroapasionado? Sí, por supuesto que sí. Un gusto, Miller, estar aquí contigo y con la comunidad. Yo soy agrónomo de formación, ingeniero agrónomo. He estado trabajando en diferentes espacios y también, pues en la última parte de mi carrera profesional, me he especializado en transformación digital en el sector agroalimentario. Ok, muy bien. Miguel Ángel, cuéntanos un poco, ¿tú de dónde vienes? ¿Naciste en España? ¿En dónde? Cuéntanos un poco tu historia, que yo estoy seguro que a la comunidad le va a interesar. Te sienten el acento y dirán, este no es de Colombia, este seguro no es de Colombia, entonces entendamos un poco de dónde vienes, por favor, Miguel Ángel. Sí, yo soy de España, de la Comunidad Valenciana, una zona de Levante, y pues nada, o sea, al terminar el instituto estudié ingeniería agrónoma en Valencia, estuve trabajando en diferentes sitios y después estuve estudiando el máster de transformación digital en la Universidad de Córdoba. Okay. He trabajado en algunas empresas del sector AgTech, o sea, transformación digital, y desde hace ya 3 años y medio, hace ahora, pues estoy como director comercial de Hispatec para Latinoamérica. Ok, perfecto. Bueno, ahí tocaste un tema importante para mí. El desarrollo rural es regional. Yo soy un convencido que es cómo Latinoamérica puede ofertar un superávit de producción para poder generar ese segmento de seguridad alimentaria global. Entonces hoy tenemos posibilidades, tenemos recursos, tenemos tierras, tenemos mano de obra, tenemos gente que tiene vocación agrícola. La pregunta es, ¿cómo hace una empresa de tecnología para poder vender su alcance y el impacto que la tecnología tiene en la agricultura a nivel regional? Entonces cuéntame un poco tu rol en Latinoamérica, qué países visitas y cuáles son las principales diferencias que ves en el sector agrícola dentro de estas rondas de visitas comerciales que tienes. Sí, pues si quieres te cuento un poco el origen de Hispatec, okay, para que podamos entender un poco de dónde venimos, dónde estamos y dónde estaremos en los próximos años. Perfecto. Hispatec es una compañía que nace hace unos 35 o 36 años en el sureste de España, una zona eminentemente agrícola que en ese momento estaba empezando a nacer. O sea, en ese momento, imagínate, hace 30 y tantos años, pues las empresas agrícolas tenían necesidades muy básicas para facturar, llevar controles administrativos, nóminas, compras, ventas y poco más. Okay. Hispatec nació ahí como una compañía para dar solución a esas compañías agrícolas, siempre con apellido agrícola, que no tiene que ver con compañías normales que gestionan otros tipos de negocios. Hay muchos temas concretos de gestión del día a día de la operación que tienen que tener apellido agrícola para poder tener sentido en las lógicas de negocio que tenemos en este sector. Entonces Hispatec nace ahí y desde entonces hemos ido creciendo con nuestros clientes, porque no es que seamos nosotros muy listos, sino que nuestros clientes, okay, por suerte, nos empujan a estar siempre en la vanguardia de aquellos desarrollos, de aquellas necesidades que tienen, y a día de hoy hemos desarrollado un portfolio muy interesante de soluciones que abarcan operaciones agrícolas en campo, operaciones agrícolas en post cosecha y operaciones agrícolas en logística. Okay. De manera que somos capaces de a nuestros clientes proporcionarles un ecosistema de soluciones digitales que les permita digitalizar todos los procesos de negocio desde la semilla hasta el consumidor. Ok, eso para mí es importante, ese track record que se genera, y creo que hoy el mercado global está demandando eso. O sea, es un tema de cómo podemos hacer visible la gestión agrícola.
hay muchos, digamos, incertidumbres en ocasiones, porque en el pasado no necesariamente los productores agrícolas teníamos todos los estándares de producción que se requiere. Y en ese sentido hablamos de consumo de agua, manejo sanitario de cultivo, obviamente lo que tiene que ver con seguridad laboral de las personas que hacen parte de estos procesos. Y en ese sentido hoy la inversión y el mercado están demandando transparencia. Así es. ¿Cómo crees tú hoy que esa tecnología, y ahora sí partamos sobre Hispatec, empresa ofertante de tecnología para el agro, cómo crees hoy que esa tecnología puede estar realmente visible? Han hablado de pronto algo de tokenización, han hablado de inteligencia artificial. Cuéntame un poco qué está pensando Hispatec sobre cómo visibilizar la gestión agrícola. Pues fíjate que, como tú decías, hay valor en generarle al consumidor final una imagen de aquello que pasa en el origen. O sea, temas de huella hídrica, huella de carbono, certificaciones de orgánicas, etcétera. Hay valor en ser capaz de comunicar qué pasa en el origen llegado al consumidor. Y ahí siempre es muy importante pasar del relato al dato. De acuerdo. O sea, el sector agro es susceptible de que... Me voy a robar esa frase, del relato al dato. Perfecto. No es mía, pero te la permito que la uses. Perfecto, súper. Del relato al dato. El sector agro es susceptible de que personas, no te digo malintencionadas, pero quizás sí desconocedoras del mundo rural, pues hagan noticias o afirmaciones del tipo: es que el aguacate es el cultivo que más agua consume en el mundo. Y eso yo lo escuché el otro día viniendo en un carrito, sí, acá en Colombia, un periodista estaba mencionando eso. Es que en las comunidades rurales, en los cultivos no sé qué, generan pobreza. No sé. O sea, no, y es increíble porque realmente lo que nos ha demostrado el mercado internacional es que es todo lo contrario. O sea, cuando tú tienes un proyecto suficientemente estructurado, la generación de riqueza es enorme, porque por cada dólar, y aquí eso es un mensaje que lo hablé en algún momento a la comunidad, por cada dólar invertido en la zona rural, el impacto es 4 veces mayor que cualquier otro sector en el mundo. ¿Por qué razón? Porque es donde más personas con necesidades se encuentran. Entonces el impacto de la inversión rural debe ser una prioridad de los estados y debe ser una prioridad regional. En ese sentido, completamente alineado contigo. No es pobreza, es falta de conocimiento de la riqueza que podemos generar en la ruralidad. Es esa visión que tienen quizá... Cada vez más la gente es más urbanita. Sí. O sea, tú ves una ciudad, yo vivo una ciudad, y las tendencias, para bien o para mal, es que nos concentramos más en ciudades. Y el entorno agrícola se queda despoblado y sin nadie que lo proteja y que lo valore. Y por desgracia, pues como te decía, esos mensajes mal o bien intencionados transmiten una realidad que no es la que hay en el campo. Como tú decías muy bien, o sea, a mí no se me ocurre otro sector económico que sea capaz de transmitir rentas de una forma tan importante y un sentido tan valioso como es el sector agrícola. De acuerdo. En esas zonas rurales, despobladas, con gente que seguramente no tiene tantas opciones laborales como puede ser, pues, no se me ocurre una opción mejor. Y ahí, como comentabas antes, cómo hemos sido capaces de llevar la tecnología hacia los agricultores. De acuerdo. Eso es algo que en España se ha resuelto, y se ha resuelto bastante bien a través del modelo de las cooperativas. Okay. Asociaciones de productores que se juntan para tener un volumen de producto amplio que ser capaces de llegar al mercado. O sea, es siempre importante, coincidas conmigo, que la unión hace la fuerza. O sea, si yo tengo 1 hectárea, 3 hectáreas, 5 hectáreas y trato de llegar al mercado, ¿a qué mercado voy a llegar? Así es. Al mercado de la plaza del pueblo o al mercado como mucho de la ciudad más cercana que tenga. Yo hace unos días estuve en una conversación con el TLC, con Canadá y Colombia, y nosotros decíamos, hombre, la plaza de mercado es el mundo. Entonces entendemos que el mundo necesita volúmenes y necesita una demanda tan fuerte, tan robusta, que necesitamos unirnos. Entonces hoy aperturar la conversación a que tenemos que hacerlo en conjunto es uno de los grandes retos de la ruralidad. Somos muy individualistas, y ahora tú que vienes de España, que ves un poco una óptica diferente desde el punto de vista de desarrollo rural, me metí abruptamente a tu respuesta, pero es, ¿qué crees que nos está faltando finalmente en Latinoamérica para entender que tenemos que unirnos? Como tú decías, los mercados mundiales necesitan volumen, pero no solamente volumen, necesitan volumen de unas calidades y unas condiciones determinadas. Y eso es, y en España lo hemos vivido y creo que ha sido un caso de éxito exitoso. Muchos pequeños productores se han unido para llegar al mercado de una forma única. Y esas compañías que ellos mismos han montado tenían el reto técnico de ser capaces de a muchos productores heterogéneamente, naturalmente como son, hacer
que fueran capaces de producir una fruta o unas verduras con una homogeneidad tal que el mercado lo perciba como un único producto. De acuerdo. Ojo al reto. De acuerdo. Ese es el reto. La homogeneidad y la consistencia. La consistencia y que el producto tenga las mismas calidad, características en un periodo del tiempo para que el mercado lo acepte. De Si yo acuerdo. cada día, para hacer un contenedor o una cantidad determinada de producto, no soy capaz porque tengo muchos orígenes distintos que no se parecen, De acuerdo. el cliente de allí va a decir, oye, esto a mí como yo no lo quiero. O sea, yo acuerdo. quiero producto homogéneo porque tengo que abastecer a mis clientes. Entonces, es ahí cuando te das cuenta que la tecnología es la que permite que esos procesos, esa estandarización, vaya un poco de arriba hacia abajo. Mi opinión, y lo hemos visto mucho en Latinoamérica, por ejemplo, estuve hace muy poquito en la Semana de Agricultura Digital, en el IICA, en Costa Rica, y ahí hablan de digitalización, del agricultor, el agricultor, el productor, y a mí me da la sensación que se le está entregando demasiada carga, demasiada responsabilidad en que él se preocupe de la transformación digital de su operación. De acuerdo. Y dices, oye, ese señor, esa señora que vive en un entorno rural, que seguramente ha tenido una vida muy distinta a la que podemos tener tú y yo, ¿por qué además le transmites la carga de que se preocupe por el uso de agua, por el uso de fertilizantes, por el uso de combustibles fósiles? De acuerdo. Ahí España, España o el modelo cooperativista, o el modelo asociativo, que también existe en Latinoamérica en algunos países, creo que ha hecho muy bien esa transferencia de capacidades y de extensión agrícola hacia los productores. De acuerdo. Entonces, esas compañías son las que incorporan soluciones robustas de gestión, de negocio agrícola, y la van transmitiendo aguas abajo a sus productores. De En acuerdo. la primera instancia, solamente registrando aquello que el productor le entrega a la cooperativa o a la asociación, y registro aquello que pasa. Después, si la asociación tiene personal técnico que hace ese monitoreo y ese asesoramiento a los técnicos, a los usuarios, a los productores, voy registrando aquello que hacen. Y después me puedo plantear, en la medida que los productores puedan aceptar una herramienta digital, darles una aplicación sencilla, o a los más avanzados darle aplicaciones más robustas que le permitan digitalizar la operación agrícola. Y en ese momento te das cuenta que consigues que, de igual forma que la fruta viaja por diferentes elementos de la cadena agroalimentaria hasta llegar al mercado, consigues que el dato viaje de la misma forma igual que viaja la mercancía. De acuerdo. De acuerdo, yo creo que ahí hay un tema importante y lo hablábamos precisamente con otro invitado al podcast, es unirnos. Unión hace la fuerza. Esa unión hace la fuerza, es un reto de oferta, es un reto de concepto y es un tema de cómo podemos romper esa barrera de propiedad. Normalmente nosotros asumimos que la propiedad de nuestra finca son digamos un cuadrado, perfecto, y no hay derecho a que nadie vea qué está pasando en mi cuadrado. O qué estoy haciendo. O qué estoy haciendo. O qué me va a Entonces, decir. o qué me va a o decir. yo sé más que él. Exactamente, hay unos temas de egos. Lamentablemente en la ruralidad, lamentablemente creo que todos aquí somos conscientes en esta audiencia que nos enfocamos mucho en poder sacar el mejor provecho a nuestro conocimiento, asumiendo que nuestro conocimiento es el mejor. Y no necesariamente es así. El conocimiento colectivo es la mejor herramienta para poder llegar a esto. Entonces, ahora hablando nuevamente de tecnología, ¿hacia dónde crees que va el mundo rural con la tecnología? ¿Cuál es tu percepción? O sea, yo creo que sí o sí tiene que venir de aglutinar a diferentes actores del mundo rural y que se interconecten con estas soluciones digitales. O sea, no veo viable, y no, mi percepción al menos, no sé si he acertado o equivocada, pero por experiencia viajando pues por los diferentes países en los que estamos, pues México, Centroamérica, Colombia, Perú, Chile y Brasil, no veo que pequeños productores vayan a ser capaces de ellos mismos, por sí mismos, tener una operación agrícola muy exitosa, tener una comercialización maravillosa que les permita tener unos márgenes altísimos llevando su producto desde el origen al mercado internacional. De acuerdo. No creo que eso vaya a pasar. Entonces, esa clave creo que los productores de alguna forma tienen que ser generosos y tienen que ceder poder de decisión. Hay que trabajar mucho a nivel político, porque estos son temas muy políticos, sociales, en esa gestión del cambio cultural, de entender de que por encima de mi finca hay un bien mayor, que es la asociación que todos nos hemos dado y que todos hemos creado para el beneficio de todos. Así es. Y entender de que si la asociación decide que esta fruta de mi vecino va a ir para tal cliente, que puede ser que a lo mejor sea una calidad primera, y que mi fruta quizá no sea la mejor y va a ir para otras calidades, pues yo tengo que ser responsable de mí mismo y entender que eso es así.
Así es. Entender que eso es así, ceder autonomía de decisión y tener organismos de gestión de negocio agrícola cualificados. Un gerente general, un gerente comercial, gerentes agrícolas, que sean capaces de hacer su trabajo. Así es. Las cooperativas eso lo han hecho muy bien porque hay organismos políticos de gestión y hay organismos técnicos de gestión. Así es. Y el político, que son los dueños de la cooperativa y los dueños de la tierra, controlan al equipo de gestión. Así es. Pero les dejan hacer. Oye, y si no les gusta o los resultados no son los esperados, cambian. Cambian, total. Pero les dejan hacer. Entonces son compañías que, aunque sean cooperativas de productores más o menos grandes, su modelo de gestión es puramente profesional y a la última vanguardia. Y eso les permite pues, ser referentes a nivel mundial cuando en realidad son pequeños productores, uno al lado del otro, pero que juntos componen compañías muy exitosas. Total, estoy completamente de acuerdo contigo. Es una barrera que tenemos que romper en Latinoamérica. Lamentablemente no somos tan abiertos a la hora de hablar de asociatividad. Nos da pánico compartir el conocimiento y yo creo que es más pánico por ese ejercicio del cuestionamiento de que nuestro conocimiento no es el acorde o no está acorde a lo del estándar. Pero te pongo un ejemplo de compartir conocimiento. Una cooperativa en España que se llama Única, es una cooperativa de cooperativas. Okay. Una cooperativa de segundo grado. Imagínate el nivel de cohesión. Pues ellos plantearon y dicen, oye, tengo muchos productores haciendo muchas cosas distintas y generando resultados diferentes. Entonces plantearon un proyecto que se llama 30 por 5, que el objetivo del proyecto era incrementar el 30% de la rentabilidad en 5 años. Okay. No te estoy diciendo producción, no te estoy diciendo calidad, estoy diciendo rentabilidad. Okay. O sea, que es a lo que venimos aquí. Okay. O sea, el sector agro siempre se habla de tener que ser sostenible, tiene que ser socialmente interesante, pero si no es económicamente viable, no va a ser nada del resto. Así es. Entonces, esta compañía se planteó eso. Quiero incrementar un 30% el promedio de la rentabilidad de mis productores. ¿Cómo lo voy a hacer? A partir de entender qué es lo que hace, a los mejor rentables, más rentables. Okay. Lo que hicieron fue compartir información, conocimiento, sí. y a través de la analítica de datos, a través de Machine Learning, determinar cuáles son aquellas variables, aquellas acciones que hacían a los muy rentables más rentables y a los menos rentables menos rentables. De manera que, si yo soy capaz de copiar las acciones y los trabajos y el día a día los manejos de los más rentables, a priori se me ocurre que voy a mejorar mi rentabilidad. Total. De manera que esa curva normal de distribución de rentabilidades, su objetivo era mover el promedio 30% a la derecha. Okay. Y tienes un ejemplo de cómo compartir información y además casi de forma anónima. Porque para nosotros cuando hicimos el proyecto, nosotros no sabíamos quién era el productor. El nombre okay. Me da igual. Sí. Pero por ejemplo, si tenemos en cuenta factores estáticos, como puede ser el sexo de la persona, la edad, nivel de estudios, años de experiencia en entorno agrícola, después temas de, por ejemplo, el tipo de invernadero, qué altura tenía, qué tipo de plástico, qué tipo de sustrato utilizaba. Ya tenemos factores estáticos que no cambian tanto con el tiempo y factores dinámicos, sí. Fechas de siembra, manejo, riego, fertilización, etc. Y combinando todo aquello encontramos cuáles eran las características del productor más rentable. Y de esa forma conseguimos, y la compañía así lo manifiesta, incrementar esa rentabilidad en 5 años un 30%. De acuerdo. Que yo creo que no es nada es bastante interesante y de verdad muy, muy interesante el modelo que podríamos replicarlo. Y yo creo que es ahí donde tenemos que abrir el espacio de conversación, el espectro de conversación. ¿Cómo hacemos accesible el conocimiento para poder desde lo individual impactar en lo colectivo? Me encantó la anécdota que acabas de comentar. En el punto de implementación, pues pasamos ahora a un hipotético caso de tengo una compañía agrícola, sea una asociación o una empresa particular, quiera implementar un programa tecnológico. Dinos cuál es el ABC que debería tener en cuenta para la escogencia, para la pertinencia y los tiempos asociados a ese tipo de tecnología. Y cierro la pregunta con lo siguiente, hoy la inversión en tecnología se debe ver como inversión en tecnología, no un gasto, ni un gasto suntuoso. Es una necesidad de poder tener la trazabilidad suficiente. Teniendo en cuenta eso, ¿qué crees que un nuevo productor debería contemplar a la hora de implementar un programa de tecnología para una compañía agrícola? Es una muy buena pregunta.
yo creo, una compañía de un tamaño que quiera implementar este tipo de soluciones, la primera pregunta que tiene que hacerse es ¿qué es hoy y qué quiere ser en un horizonte de 3, 5 años? ¿Qué modelo de negocio quiere tener y a dónde quiere llegar? Una vez resuelta esa pregunta, después habrá que ir a ver cuáles son aquellos factores que agregan valor a mi negocio, cuáles son aquellos factores que me restan valor y por tanto me generan más coste. De acuerdo. Entonces una vez identifico que, por ejemplo, pues en arándano o en aguacate se paga por calidad de fruta, por calibre, el bloom del arándano, por diferentes factores que hayan en campo. Entonces me tengo que preocupar y ocupar de poder maximizar esos elementos agrícolas, que mi fruta tenga esas características. Okay. Y después me voy a la parte de costes, ¿qué es lo que más me está costando? Mano de obra, fertilizantes, fitosanitarios. Entonces me preocupo de que eso esté lo más bajo posible. De manera que con alta calidad de fruta puedo tener unos precios de venta interesantes y reduciendo el coste, pues me aseguro de tener controlada la operación. Okay. De esa manera amplío el espectro y tengo un margen lo más interesante posible. A partir de ahí, ver qué soluciones digitales se adaptan para mejorar esos procesos concretos que tengo en la operación agrícola. Y ahí, pues hay que ver, obviamente, qué partner de transformación digital voy a elegir. Pues esto es un poco como un matrimonio. O sea, la transformación digital no es un sitio al que llego, es un camino por el que transito. Y hoy hay N elementos digitales en la operación agrícola, pero en 5 años estaremos aquí y habrá otros elementos agrícolas. Habrá otros sensores, habrá drones, habrá elementos autónomos que hagan podas, que hagan cosecha. Pues ya vendrá. Pero lo que no va a cambiar es que los procesos de negocio van a seguir siendo los mismos. De acuerdo. Entonces me tengo que preocupar de elegir ese partner tecnológico de transformación digital y pues preocuparme a la interna temas y aspectos que la gente a veces no le da tanta importancia, como son temas de sistemas, o son temas de comunicaciones, para poder llevar la conectividad al entorno rural, y las personas. Este mundo de transformación digital agrícola exige que tengas perfiles y equipos de trabajo mixto. Que tenga una agrícola muy agrícola, que tenga alguien de IT y de sistemas muy de sistemas, pero que entre medias haya alguien que sea capaz de conversar con los dos de una forma con sentido. Sí. Que entienda la parte agrícola, que entienda los procesos, que entienda tecnología y que entienda de negocio. Las compañías van a tener que abrir nuevos departamentos de la misma forma que han abierto departamentos de riego, por ejemplo. Total. Hace 10, 15 años nadie tenía un departamento de riego, pero hoy creo que es indiscutible que hay personas preocupadas y ocupadas por los sistemas de riego. Así es. ¿Por qué no en tecnología? Así es. ¿Qué factores hacen pensar que no va a pasar igual que ha pasado con los sistemas de riego o con maquinaria agrícola? Tener personal especializado que sea capaz de manipular y operar esas herramientas, esas tecnologías que están apareciendo el día de hoy. De acuerdo. Y eso las compañías, pues yo entiendo que es un tema también muy cultural, muy de cambio de mentalidad, porque ya no es yo hago las cosas como quiero, o cada uno hace las cosas como quiere, sino que ahora hay algo por encima de todos que son los procesos de la compañía, que a todos nos tienen que gobernar porque aspiramos a un bien mayor. De acuerdo, de acuerdo. Y mira que he tenido en mi experiencia profesional muchos momentos de implementar herramientas tecnológicas y en ocasiones pasaba que las compañías no estaban listas, entonces ponían al agrónomo que no tenía conocimiento en tecnología, encárguese de ese proyecto. Y era la lucha para que la implementación surtiera el efecto necesario y no hubiera una restricción de adopción de tecnología por parte del equipo de trabajo. Hoy, un proyecto agrícola serio, estructurado, focalizado en poder crecer en el mediano y largo plazo, necesita contemplar en el CAPEX la inversión en tecnología. El overhead, la inversión en tecnología. Es qué persona lo va a gestionar, cuáles van a ser los impactos medidos. ¿Cómo puedo llevar esa trazabilidad no solo desde el punto de vista del management, sino del government, de la compañía, para que de esta forma podamos hacer a estas compañías apetitosas por fondos de inversión y por consumidores? La tecnología definitivamente para mí es transversal. Y ahí Miller, como tú estás diciendo muy bien, cualquier persona que invierte lo que quiere es minimizar el riesgo. Así es. Y un entorno agrícola donde es así, donde está expuesto a muchas variables que no controlamos del todo, obviamente en arándano puedes y seguramente debas cubrirlo. Así es. Porque estás mitigando riesgos. Pero aún así todo, temperaturas, humedades, no podemos manejarlos siempre a nuestra voluntad. Un entorno agrícola. Entonces ahí es cuando te planteas y dices, ostras, si yo estoy invirtiendo unas cantidades económicas interesantes,
¿qué hago para mitigar el riesgo Así es. de que la inversión me dé los márgenes que yo espero? Necesito herramientas de gestión operativa y gestión económica del negocio agrícola. Así De manera que ambas partes estén juntas. Así De es. manera que yo pueda decir, oye, ¿cuál ha sido mi rentabilidad de este lote? Así es. Porque en este lote le hice todo esto desde el día que empecé a trabajar el campo, que es una etapa de inversión, desde el día que sembré hasta que empezó a producir. Porque, por ejemplo, en arándano sí que entra en producciones mucho más rápida, pero en aguacate, ¿cuánto tarda en empezar a producir? De acuerdo. Igual estás ahí 1 año, 2 años, 3 años, invirtiendo, generando un activo biológico que vas a ir amortizando en el tiempo. Entonces ahí tener la capacidad de control económico de la operación agrícola es lo que te garantiza que esa inversión que yo he hecho en el mundo agrícola me va a dar o va a estar lo más cerca posible de aquello que yo espero. Total. Porque de lo contrario es un poco pues encomendarte a Dios y esperar que el año sea bueno De y que me acuerdo. salgan los números. De acuerdo, mira, y tocaste un tema que me parece muy relevante, que es cómo podemos mitigar el riesgo. En la ruralidad siempre ha existido el temor de estoy invirtiendo y eso es al sol y al agua, ¿no? Y digamos que hay muchos cultivos que efectivamente tienes esa variable de tener las variables ambientales rodeando tu cultivo. Eso no significa que no hay control, eso no significa que no hay trazabilidad y eso no significa que no se puede utilizar la data para poder generar prospectiva y para poder generar una analítica predictiva. Así es. Entonces, cuando ya entiendo el poder del dato y el poder de la tecnología transversal dentro de mi cultivo, puedo entender cómo disminuyo realmente los efectos a los cuales puedo controlar y cómo mitigo los procesos, obviamente, asociados a la inversión. Entonces, aquí ya para cerrar en una conversación que ha sido muy, muy interesante, me gustaría primero que le des un mensaje a la agricultura latinoamericana. Tú has tenido una posibilidad de ver diferentes, digamos, perfiles de inversionistas agro en los diferentes países en Latinoamérica. Entonces me gustaría un mensaje final por parte tuyo y por parte de Hispatec sobre qué necesitamos en Latinoamérica para destrabar nuestro potencial agrícola. Es una buena pregunta también, Miller. Y ahí yo creo que una reflexión que les hago a muchas empresas que a día de hoy existen y que están pensando en ampliar frontera agrícola o que están pensando en ampliar pues 100, 200, 1000 hectáreas más, yo les digo, ten cuidado porque hasta cierto volumen tú eres capaz de controlarlo con tu gente, tu equipo, tienes capacidad de control. Conforme vas creciendo, esa capacidad de control empieza a perderse. Cuando ya creces a volúmenes tan gigantes, como tienen compañías aquí en Latinoamérica, el control es algo que se espera, pero no sé si está. De acuerdo. Y entonces yo les comento que los últimos 5, 10, 15 años en el entorno agrícola hayan existido márgenes de negocio amplios, no quiere decir que los próximos 5, 10, 15 años los márgenes van a ser los mismos. Así es. Tú lo sabes mejor que yo y si miras, por ejemplo, el informe de la Asociación de Arándanos Internacional, tú ves el precio de venta internacional y es plano. O sea, es plano o ligeramente a la baja, menos algún año sí anecdótico, que un tema del Niño, un tema de un problema climático, hace bajar mucho la producción, entonces sube un poquitito. Pero el precio es plano con tendencia a la baja. Y dime tú cómo son los costes. De acuerdo. Con tendencia a la alza. Entonces tenemos que ser suficientemente competitivos para poder mitigar esos aumentos inflacionarios de materias primas, de mano de obra y demás, para poder realmente llegar y mantenernos competitivos y vigentes en el tiempo. Y es posible. O sea, es posible porque, por ejemplo, en España somos un país que estamos a escasos kilómetros de un país como es Marruecos, que tiene una capacidad agrícola muy importante, que se va a seguir desarrollando en los próximos años, contra el que tenemos que competir. Así es. Y Marruecos tiene unos costes de mano de obra mucho más bajos, tiene unas condiciones de producción pues mucho más, escalables que las españolas y competimos a veces en los mismos mercados. Así es. Entonces dime, ¿qué hago? ¿Tengo la opción de quejarme y patalear? y que es que tal, y es que los chilenos, y es que los peruanos, y es que los marroquíes, y es que los españoles... Porque esto es un mercado global. Así es. O sea, el comercializador que te compra producto en Estados Unidos, en España, en Holanda, en China, te va a decir, oye, o me lo das a tanto, o es que tengo a 4 esperando de diferentes orígenes que me han dicho que me lo dan a tanto. Sí, de acuerdo. Me lo ponen aquí y no hay discusión. Entonces, competimos en un mercado global y tenemos que ser capaces
de controlar nuestros costes, porque es lo que nos va a permitir vivir o no. Porque el precio no lo pones tú. O sea, tienes poca capacidad de crecer en el precio. Puedes irte a temas orgánicos, puedes mejorar los canales de comercialización, pero el precio es el precio, te lo pone el mercado. Pero los costes sí son tuyos. Así es. Son tuyos y no de tu vecino. Así es. Y la medida que yo me preocupe de esos costes, empujarlos hacia abajo, voy a tener sistemas de producción que son rentables, que son sostenibles y que seguramente tiendan a la expansión y concentración de producción. El pez grande se come al pequeño, no por grande, sino por eficiente. Por eficiente. Por eficiente. Qué buena frase. Y me la va a tomar como frase de cierre. Ya van dos, ¿eh? Ya van dos. Bueno, Miguel, finalmente, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar Hispatec? ¿Cómo la comunidad puede acceder a ustedes? Pues nosotros somos una compañía global. O sea, tenemos clientes en más de 30 países por todo el mundo y estamos físicamente con personal propio y equipo técnico pues en México, Costa Rica, estamos en Colombia, en Perú, en Chile y en Brasil y pues obviamente pues en España y Portugal, que es de donde venimos. Me pueden encontrar en redes, en LinkedIn, pues muy fácilmente por mi nombre, Miguel Ángel Marqués, ahí estoy y después estamos allá donde se nos llama, allá donde seamos capaces de aportar valor y aportar nuestra granito de arena para que el sector agro se siga desarrollando y sea capaz de acceder a este gran potencial que tiene Latinoamérica en convertirse como un proveedor fiable de frutas y hortalizas en contrastación para el hemisferio norte. Perfecto. Miguel Ángel, un placer haberte tenido en Agroventure Podcast. Qué grata entrevista y obviamente espero a la comunidad que se conecte con Hispatec, se conecte con Miguel Ángel y la idea es poder impulsar la ruralidad utilizando tecnología y reduciendo los riesgos. Así que, querida comunidad, hasta un próximo episodio. Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos. Gracias a ti, Miller. Un abrazo.